Muchas veces en el emprendimiento se habla de aceptemos el fracaso es el éxito. Y digo, pues depende cuál. Sí. El fracaso es el éxito cuando te deja la lección y cuando te da el crecimiento como personas y como organizaciones. Solo estoy en consejos donde hay más de una mujer. También es valioso la integración consciente con base en asegurar que quienes están ahí traen a la mesa distintas habilidades, distintos conocimientos, distintas experiencias, para que como consejo puedas ver un problema desde distintos ángulos y de manera mucho más efectiva. Yo soy Astrid Salgado y lo que hago cada mañana para aclarar mi mente es salir a caminar. Ahora he decidido invitar a mis caminatas matutinas a GMs, CEOs, consejeros, consejeras, presidentes de consejos, para aprender de ellos y ayudarte a ti, emprendedor, a aclarar tu camino. Bienvenidos al episodio número 9 de Morning Walks, el espacio entre emprendedores y líderes de diferentes industrias. Este episodio me tenía muy entusiasmada, sobre todo por la talla de la invitada. Esta vez caminé con Mónica Aspe, cuya influencia ha marcado, sin duda, la pauta en el ámbito de las telecomunicaciones, la política pública y la era digital. Mónica es actual CEO de AT&T, y antes de su incursión en el sector privado, Mónica pasó muchos años en el sector público. Fue embajadora y representante permanente de México ante la OCDE en París, y antes estuvo 6 años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en varios roles. El último fue un papel clave como viceministra de Comunicaciones, liderando proyectos para alcanzar el acceso universal a la banda ancha y dirigiendo la iniciativa México Conectado. Mónica es consejera en empresas públicas como Nemac y Volaris. Hizo su maestría en Columbia en Políticas Públicas y su licenciatura por el ITAM. Para mí fue una súper oportunidad y privilegio caminar con ella, conocer su perspectiva en temas de tecnología y lo que más le entusiasma del futuro. Ahora les toca a ustedes. Pónganse los tenis y no se pierdan las respuestas que da a emprendedores con quien tiene una relación muy cercana. Oye, Mónica, muchas gracias por venir a esta caminata. Eres mi invitada número 9 y estoy muy emocionada de tenerte hoy. Gracias por la invitación, encantada. Oye, y justo esta semana que tenía muy presente esta plática contigo, hubieron 3 momentos que me recordaron a ti y que son cosas que quiero platicar contigo. Una de ellas, estaba escuchando un programa con un profesor de Stanford que da como clases de comunicación y decía que lo que tienen en común los grandes líderes es una habilidad de persuasión bien importante, porque a través de esa persuasión hacen que las cosas sucedan, ¿no? Y pensé en ti porque, pues por un lado, tu trayectoria en el sector público, empujando temas bien interesantes. Lo que me platica Eric es que gracias a ti la transformación digital es lo que es en México. Luego los logros que has tenido en AT&T, y pensé que tu habilidad de persuasión debe ser muy grande, y quisiera que me contaras hazañas de este tipo que me puedan o que le puedan hacer ver a la gente que nos escucha tus habilidades de persuasión y cómo lo haces desde un lado del liderazgo, ¿no? Creo que es importante la persuasión tanto como la motivación. Lo que para mí ha sido un camino de aprendizaje es que pensamos y creemos y un poco nos educan a poder persuadir a quien tenemos enfrente, a quien vemos, sí, al equipo de trabajo con el que trabajamos directamente, a nuestros socios en proyectos a quienes vemos. Lo que es mucho más difícil, y hay que ir aprendiendo esas habilidades, es cómo persuadir, cómo alinear hacia una misma estrategia y cómo motivar las acciones de un grupo a quien no conoces. No solo que no ves de manera cotidiana, sino a quien nunca has visto y a quien probablemente nunca veas, sí, en las organizaciones muy grandes. Y eso implica otras habilidades de comunicación que incluyen poder tener pocos mensajes muy claros, muy repetidos, muy consistentes, que motiven y que alineen una organización para que avance en una misma dirección, aunque no estés ahí para recordarlo, ¿no? Sí. Oye, ¿y es diferente esa habilidad en el sector público que en el sector privado? Yo creo que no. Creo que es lo mismo. Son personas, son organizaciones, son personas dentro de sistemas que responden
a una cultura específica, a un sistema específico. A veces en el sector privado se piensa que en el sector público como que hay menos talento, como que la gente es menos preparada. Han habido otras épocas donde se ha pensado lo contrario, que en el sector público hace décadas había y en el mundo entero, no hablo de México, de que en el sector público es donde estaba el gran talento y no en el privado. Sí. Yo creo que eso no es así, hay gente extraordinaria tanto en el sector público como en el sector privado. Y sí nos comportamos de manera distinta y contribuimos cosas distintas a las organizaciones dependiendo en el sistema en el que estemos, las reglas, los incentivos, la compensación, el propósito, la motivación que siempre va más allá del dinero, la sensación de ser parte de algo más grande, todo eso es lo que forma realmente la diferencia entre cómo nos comportamos en una organización o en otra, pero creo que no tiene nada que ver en el fondo con si es sector público o privado. ¿Y tienes alguna historia que nos puedas compartir en donde estás muy orgullosa de esta habilidad de haber logrado que las cosas pasaran? Pues mira, es lo que hago todos los días, entonces a mí lo que me motiva es lograr cosas, me encanta, digamos, y en esto he hecho muchas pruebas de comportamiento y demás, y a mí me motiva lograr cosas, me encanta tener resultados, ponerme un objetivo y hacerlo posible y hacerlo concreto y hacerlo real en el mundo. Me encanta aprender también. Y en ese sentido, la organización que vaya donde esté, en el sector público, en el sector privado, pues me encanta tener grandes objetivos y hacerlos posibles a través de un grupo de trabajo que es más grande que yo misma y por lo tanto donde el propósito y las metas pueden ser mucho más grandes de lo que soy yo, ¿no? Y eso es mi forma cotidiana de trabajar. Podría dar muchos ejemplos, desde pequeños, que son muy significativos, hasta cosas más grandes e importantes. Para mí el tema de haber podido realmente por primera vez conectar escuelas, hospitales e internet en México, faltó mucho, algo de eso queda, otra parte no. Pero el punto de poder empezar algo que es importante para la vida de tantas personas, cuando pensamos en una escuela que no tiene acceso a internet, es una escuela que evidentemente no tiene acceso a la misma calidad de contenidos que una que sí lo tiene, o variedad, pero también es una escuela y recursos educativos en general, pero también es una escuela que es difícil de gestionar. ¿Cómo sabes si están llegando maestras y maestros de manera puntual? ¿Cómo sabes cuál es el desempeño? ¿Cómo mandas información a esa escuela? Entonces, realmente ese fue como muy bonito y fueron retos muy grandes porque son estas cosas obvias que se vuelven obvias cuando ya sucedieron, pero que antes no lo son. Y luego en telecomunicaciones es siempre un sector lleno de retos y en el sector privado pues esta posición para mí ha sido muy retadora porque ya ha sido fantástica también, pero digamos no estaba en un camino lineal de mi carrera, ¿no? Y cuando llegaste a la posición de AT&T, primero estabas como vicepresidenta, ¿no? Y después te fuiste como CEO interina, ahorita ya eres CEO. ¿Cómo fuiste acomodando el equipo? ¿Cuál era la diferencia entre el equipo que había antes de Mónica y después de Mónica? Pues mira, entré AT&T por la puerta por la que los funcionarios públicos solemos entrar al sector privado, que es la de las oficinas de asuntos externos, de relaciones institucionales, etcétera. Y fue una muy bonita oportunidad. Yo venía de la OCDE, de ser embajadora de México ante la OCDE, entonces llevaba un par de años lejos, digamos, de esta industria. Y para mí era algo pues, totalmente nuevo. Fue la verdad que una gran oportunidad. Entré un equipo de trabajo extraordinario y entré una organización que es una organización que me ha enriquecido muchísimo, donde me encanta la cultura y realmente con la que estoy enormemente agradecida. Y se fue mi entonces jefe, un tipazo, y la cosa es que se fue y entonces fue un poco de sorpresa, fue al inicio de la pandemia y al inicio de estar trabajando desde casa, creo que la primera semana o la segunda semana de estar trabajando desde casa. Entonces fue muy sorpresivo, me quedé de interina, que también fue sorpresivo porque tenía pues, menos de año y medio en el sector privado, nunca había trabajado en un corporativo.
y ahí pues a ganármelo, ¿no? Fueron 11 meses de interinato hasta que ya me nombraron formalmente como directora en México. Y te diría que en cuanto al equipo, mucho de la cultura de AT&T, yo estoy muy alineada, digamos, personalmente con muchos de los valores de la organización. Y eso me ha facilitado empujar en esa dirección. Es una empresa pionera en temas de diversidad e inclusión desde sus orígenes, de las primeras empresas en el mundo en contratar a personas negras en los Estados Unidos, por ejemplo, en contratar mujeres para puestos donde nunca habían habido mujeres, con una apertura enorme a la diversidad humana. Entonces, para mí en muchos sentidos ha sido muy cómodo llegar a esta organización y desde aquí buscar todavía transformar más los equipos de trabajo, pero sobre una base que ya me resonaba muy, muy bien. Y cuando llegas tú a tomar la posición de CEO, ¿cuál era el mandato? ¿Qué te dijeron que tenías que lograr en AT&T y por qué tú? Mira, el mandato pues era la crisis de COVID. Cambió, digamos, yo entré ahí, entonces no me tocó un mandato predecible y normal. Claro. Me tocó la caída de 30% de los ingresos en ese trimestre. Me tocó tratar de mantener alineado, motivado un equipo de trabajo que por primera vez trabajaba de manera virtual y digamos, separados unos de otros. Me tocó también el reto de cuidar a las personas que trabajaban presencialmente. Por supuesto, tiendas, ingeniería, pues son trabajos que son por naturaleza presenciales, entonces cuidar también mucho a las personas. ¿Y por qué yo? Pues yo, mira, ¿por qué somos nosotros en lugares y en momentos? Creo que hay una combinación, como en todas las oportunidades, entre suerte y lo que nos regala la vida, porque hay algo de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y también preparación, es una combinación. Y cuando digo yo llevaba muy poco tiempo, etcétera, no quiere decir que viniera de la nada, ¿verdad? Venía también de una carrera donde había aprendido una serie de habilidades y donde había enfrentado retos y construido una capacidad emocional, digamos, de operar bien dentro de organizaciones muy complejas. Y entonces sí habían temas claramente que no conocía con la suficiente profundidad y empezamos un proceso de aprendizaje muy cercano que fue de lo más intenso, pero que me permitió realmente pues acelerar el proceso de aprendizaje y poder tomar relativamente rápido el liderazgo de la organización. Y pues ha sido un camino fantástico de crecimiento y de aprendizaje. Yeah. Y me estoy acordando que en épocas pasadas, cuando buscaba yo a gente que tuviera experiencia comercial, en el sector de telecomunicaciones me encontraba que el talento de AT&T en la parte comercial y de marketing es buenísimo. ¿A qué crees que se debe? ¿Cómo logran formar un equipo comercial tan potente? Pues mira, una parte es el legado y la historia de la empresa, y hay mucho conocimiento, obviamente. Te diría que eso corta doble, y nosotros estamos en una transformación muy profunda, porque eso por un lado te da mucho talento, por otro lado te da el talento que sabe hacer las cosas como se han hecho siempre, y es una industria en profunda transformación, igual que tantas otras, ¿no? Sí. Y entonces estamos empujando muy duro en ese reto de cómo con el gran talento que sí tenemos, hacemos, pues, digamos, obtenemos unas nuevas habilidades, hacemos proyectos muy distintos de los que hemos hecho históricamente y que nos han funcionado, que ya no van a funcionar en el futuro. Y cómo también hacemos ciertas contrataciones externas que nos traigan ideas nuevas y formas distintas de hacer las cosas desde fuera. Entonces estamos en AT&T muy orgullosos de nuestro legado, pero también muy conscientes de que lo que nos funcionó en el pasado no es lo que funciona en el futuro y en plena transformación. Oye, y pasando a otro tema que se deriva de la misma, que te digo que hubo momentos en la semana que pensé en ti, había una parte de esta conversación que me llamó la atención, que decía, los líderes también son capaces de traducir cosas complejas
en cosas que la gente puede entender. Y a mí la tecnología me encanta, pero hay cosas que se me escapan. Y esta parte de 5G, pues solo escucho que es súper buena y que va a traer grandes cambios, pero a profundidad no entiendo y me encantaría que, aprovechando que estás aquí, que nos cuentes qué es esto de 5G y las implicaciones. Mira, 5G pues es la quinta generación en la evolución de las tecnologías de las redes móviles. ¿Qué hace distinto? Cuando pasamos de 2G a 3G, pasamos de voz a poder tener datos en 3G. Cuando pasamos de 3G a 4G, ese salto fue velocidad, básicamente, que es la diferencia que percibes cuando estás en una red 3G contra cuando estás en una red 4G. El cambio de la red 4G a 5G es mucho más profundo que velocidad. Es un cambio que implica, por supuesto, velocidad, dependiendo del tipo de red, puede ser 100 veces más rápida, ¿no? Algo así. Pero realmente lo que cambia totalmente el juego en 5G es la menor latencia. El tiempo de reacción que pasa para que un paquete se entregue en la red de datos. ¿Y eso qué significa desde el lado del uso? Significa que puedes tener, por ejemplo, automóviles que se manejan solos, sí, porque tienen que reaccionar a un estímulo, está cruzando un peatón, y frenar tan rápido que no te lleves al peatón. Eso no se puede hacer en una red 4G y sí se puede hacer en una red 5G. ¿Qué te permite? Te permite, por ejemplo, en la manufactura, las líneas de producción que se reconfiguran completamente de hacer un tipo de automóvil, otro tipo de automóvil o de autoparte en unos minutos, en vez de tener que reconstruir una fábrica. Entonces realmente transforma las industrias y va a transformar y a generar muchísimas nuevas industrias que hoy no existen por estas características. Y lo otro que también permite, la tercera cosa, es velocidad, latencia y te diría la cantidad de dispositivos conectados a la red. Permite un número mucho más grande de cosas conectadas a la red y eso también va a ser muy transformador. A veces es difícil entender estas diferencias y este impacto tan enorme que va a tener ese 5G en nuestras vidas y en nuestras sociedades, porque estamos en el inicio y realmente si ves para qué se usa hoy, cuál es la diferencia entre estar en la red 4G a estar en la red 5G, pues que va un poco más rápido. Pero si estás haciendo lo mismo, quizás es incluso imperceptible. En el tiempo estamos sentando las bases realmente de nuevos modelos de negocio, por supuesto, pero también nuevos modelos de vida que van a ser muy interesantes. Ni se diga, ahora ya empezamos a ver lo primero, inteligencia artificial en los teléfonos, por ejemplo. Para realmente aprovechar esto, pues se va a requerir la red 5G. Oye, y entonces necesitas me estoy pensando en los coches autónomos. Si quieres implementar los coches autónomos en una ciudad, toda la ciudad tiene que tener 5G, ¿es correcto? Sí, o al menos la parte donde quieres que puedan transitar. Ok. ¿Y hay países que ya tienen regiones enteras de 5G? Sí, hay despliegues muy desiguales en el mundo, como siempre es con las distintas ondas de tecnología, donde empiezan siempre las ciudades con más poder económico, también las ciudades concentradas. Es mucho más difícil tender este tipo de redes en zonas dispersas, donde las personas viven de manera dispersa y entonces no solamente, por ejemplo, en las zonas rurales en México o en cualquier lugar de América Latina, en general en cualquier lugar del mundo, no solamente la gente tiene menor poder adquisitivo y entonces es mucho más difícil costear la red, sino que además está más dispersa. Entonces, cuando sacas el costo unitario, por usuario, de construir esa red, pues es muy difícil y por eso siempre estas tecnologías empiezan en lo urbano y después se van desplegando hacia lo rural. Okay. ¿Y en México en qué etapa estamos de la implementación 5G? Estamos en el proceso de despliegue y es un proceso que hay que hacer a la velocidad que el país y el mercado requieren. No debe ser una carrera, debe de ser ni más rápido ni más lento de lo que el lugar donde estás requiere. ¿Por qué? Porque si no existen los casos de uso, es decir, no hay formas distintas de usar esta tecnología de como hemos usado las tecnologías previas, y lo aceleras, lo único que haces es encarecer un servicio parecido al que ya tenían para tus usuarios. Si te tardas demasiado, generas un rezago
en todos los casos de uso nuevos, reales, que se van a ir creando conforme van saliendo. Entonces quieres estar en el lugar correcto. En México, además, te diría, vamos un poquito atrás de donde deberíamos de ir, porque tenemos fallas estructurales, obstáculos estructurales, que ojalá como país logremos cambiar. Por ejemplo, el alto costo del espectro. Cuando lo ajustas por la economía, México tiene el espectro prácticamente más caro del mundo, muchas veces más caro que los países que están pudiendo desarrollar estas tecnologías mucho más rápido, incluyendo Brasil, incluyendo países en la región. Y eso pues, te lo encarece el despliegue y por lo tanto te lo va retrasando. Y se puede hablar en términos de a tiempos, haz de cuenta que tú me digas, yo calculo que en 5 años, 10 años ya vamos a estar hablando de que todo México tiene 5G, o es muy difícil de ponerlo así en lapsos de tiempo. Miren, 10 años seguramente. ¿Con qué velocidad de aquí para allá? Va a depender de qué hacemos como país en cuanto a estas decisiones, como por ejemplo el costo del espectro. Si movemos no solamente las palancas de confianza para la inversión privada, sino también las palancas de costos para el despliegue de las redes, que implica bajar el costo del espectro radioeléctrico, implica seguridad y la posibilidad de desplegar fibra óptica de manera más eficiente en el país, por ejemplo. Los territorios inseguros pues son inseguros para todas las industrias, obviamente para la población, y esa es la parte sin duda más dolorosa, pero también el despliegue de infraestructuras en el territorio mexicano es enormemente caro y complejo por temas como la seguridad. Entonces, ¿cuándo? Pues va a depender cómo vayamos como país en avanzar con esas condiciones que facilitan o detienen el despliegue de nuevas infraestructuras. Y de todos los ejemplos que decías de las implicaciones en diferentes industrias, salud, automóviles, ¿cuál es la que más te emociona? Yo soy súper egoísta. Dime tú. Es que me emociona muchísimo este tema, pero la parte de automóviles es muy egoísta porque pienso en mis hijos en 20 años que no utilicen coche. Sería algo que sueño por el tema de seguridad, ¿no? Pero viéndolo mucho más, en una perspectiva mucho más amplia, ¿a ti cuál te emociona? Mira, lo podemos llamar más que coches o no coches, lo podemos llamar transporte. La posibilidad de un transporte más limpio, más sustentable, más eficiente, que reduzca los tiempos de transporte, los riesgos de seguridad para las personas, pues estoy contigo. El transporte tiene aplicaciones geniales. Salud. Lo que está pasando en salud es realmente una revolución en términos de innovación y es en gran medida detonado por la conectividad, por lo que se hace en el sector de las telecomunicaciones. Necesitas datos conectados para poder generar el nivel de innovación que estamos teniendo en todos estos sectores. Y en salud hay cosas fantásticas, ¿no? que están sucediendo. Todos los temas que tienen que ver con inclusión, si lo hacemos bien también. Educación, tendríamos que poder, ya existen las tecnologías para que pudiéramos igualar la calidad de la educación independientemente de dónde estén los niños y las niñas y los jóvenes. No estamos ahí porque no estamos ahí con nuestras políticas públicas, con nuestros modelos financieros, con nuestra forma de invertir, pero las tecnologías ya están ahí para hacerlo posible. Empleo, ¿no? Trabajamos hoy de manera muy distinta, de manera híbrida entre presencial y remota. ¿Cuáles van a ser las nuevas formas de empleo? Me encanta la idea también de todos los nuevos modelos de negocio y posibilidades de negocios que hoy ni siquiera hemos pensado y que se detonan con este tipo de redes. Entonces, yo creo que viene una era, a veces somos muy pesimistas con lo que viene, yo soy optimista porque pienso que hasta la fecha, mira que creo en la ciencia y me preocupa el cambio climático y me preocupa la desigualdad y me preocupan muchas cosas de lo que estamos viviendo en el planeta, pero también soy optimista en decir es increíble lo que el ser humano ha creado y cómo nos ajustamos a las nuevas eras y encontramos formas otra vez de darle una nueva vuelta a la forma en la que habitamos este planeta y ojalá volvamos a hacerlo con este nuevo ciclo tecnológico y de transformación. Sí, porque puede ser, por un lado,
súper emocionante y también por el otro lado asusta a la velocidad de la que estamos yendo, ¿no? Sí. Tú ya me cambiaste la perspectiva. Creo que educación sería lo más emocionante para mí en estos temas. Sí creo que la educación es un componente de la evolución de una sociedad esencial, ¿no? Entonces, educación me emociona muchísimo. Oye, y lo es, pero siempre lo que importa es la política educativa. Claro. Las tecnologías solo la habilitan, solo Sí. habilitan nuevas posibilidades para la política educativa. Y la política educativa tiene que ser la adecuada en intervenciones completas, integrales, ¿no? De contenidos, de capacitación de maestras y maestros, de infraestructura escolar, incluso de acercamientos pedagógicos, ¿no? A todos los debates que hemos tenido de libros de texto, etcétera. La tecnología ahí está para transformar la educación. Son nuestros modelos pedagógicos y nuestra política educativa lo que tenemos que seguir evolucionando. Y si quieres ser exitoso también en estas tecnologías, tienes que capacitarte y entender de las tecnologías. ¿Qué le recomendarías a la gente que está pensando en cómo encaminar su carrera? ¿Qué debería estar estudiando? ¿En dónde tendría que estar su foco? Mira, lo primero creo que es la apertura. Algo que yo digo mucho y trato de hacerlo de una forma incluyente y positiva y no de una forma que asuste a las personas, pero hacia adentro de la organización en AT&T, es que la transformación digital va, y va con nosotros o sin nosotros. Y que lo que nos conviene es subirnos a este tren, subirnos con apertura para aprender estas nuevas habilidades y para entrarle a cosas para las que nadie nos educó y que nadie nos enseñó. Y mira que no estamos tan grandes de edad, pero esto ya cambió y sigue cambiando a una velocidad tremenda. En lo que hacemos en la organización, y creo que es lo justo, y mi principal recomendación sería tratar de trabajar en organizaciones que te van a permitir una capacitación y un aprendizaje continuo. Para no quedarse atrás de esta ola. Lo que hacemos están las herramientas, hay la capacitación, hay un camino para seguir aprendiendo y para reconfigurar las habilidades de las personas al nuevo tipo de puestos de trabajo, a las nuevas funciones que necesitamos. Y quien está en la organización es bienvenido a quedarse si se suma esta transformación, y ahí están las herramientas para que así sea. Quien no lo quiere hacer, que también es válido, se va a encontrar el mismo reto en cualquier otra organización que esté bajo transformación, en cualquier otra organización que vaya a ganar en este mercado y en este mundo. Entonces, apertura, ganas y elegir bien las organizaciones donde vamos a poder seguir aprendiendo y seguirnos capacitando, porque este tren no lo vamos a detener. Entonces hay que tomarlo de manera muy proactiva y entrarle para ser parte de ello, ¿no? Oye, y la tercera cosa que pasó esta semana, justo ayer, conocimos unos emprendedores que se están metiendo en temas de telecomunicaciones, y una pregunta que se me quedó es, ¿por qué no han sido exitosas las MVOs en México y en Latinoamérica? ¿Los operadores virtuales? Sí. Pues hay muchos en México, ya han crecido. Sí. Hoy México tiene sí, más operadores virtuales que te diría que sin duda que la mayoría de los países latinoamericanos. Mira, no son modelos fáciles, hay distintos puntos de vista. Realmente la pregunta de las nuevas formas de usar las redes, pues es una pregunta muy abierta. AT&T es en México el mayorista más grande del país. Tenemos que no es un virtual porque tiene la propia inteligencia de su red, muchos clientes, es una empresa muy grande, pero tenemos, por ejemplo, Telefónica sobre nuestra red. Y tenemos además a un conjunto de operadores móviles virtuales. No tomamos todos porque necesitas escala y hacerlo de una manera eficiente, y los modelos muy pequeños a veces no hacen sentido dentro de una red como la nuestra. Pero sí tenemos varios, algunos de los cableros que entran a movilidad y venden a sus clientes con
de fijo, de internet en casa o en la oficina, etcétera, la posibilidad de tener servicio móvil, etcétera. Y es lo que se necesita. Yo te diría, dando un paso atrás del tema de los virtuales, en lo que yo soy totalmente creyente es en la necesidad de construir escala en las redes. Y esto pasa en las redes eléctricas, en las redes de telecomunicaciones, en cualquier industria con dinámicas de economía de red. Necesitas traer el tráfico a la red, porque el costo unitario para que le vendas un buen producto a bajo costo a un cliente, necesitas haber traído mucho tráfico a la red. El costo fijo es enorme. Entonces, si no tienes suficiente tráfico en la red, le estás asignando a tus clientes una proporción de ese costo fijo demasiado grande. Entonces estamos muy enfocados todo el tiempo en traer grandes cantidades de tráfico a la red para que eso beneficie a todos nuestros clientes. Y esa es una dinámica que genera la necesidad de mayores inversiones todo el tiempo, pero que también te permite ir avanzando en la red con la evolución de las nuevas tecnologías, ¿no? Que todo el tiempo están cambiando. Entonces es una dinámica muy bonita cuando realmente logras arrancar en la escala de la red. Y ustedes a través de AT&T están en contacto con emprendedores. Vi hace poco un programa de innovadoras. Me encantaría que me platicaras un poco de eso. ¿De qué va ese programa? ¿Cómo inició? ¿Y qué te entusiasma? Me entusiasma Innovadoras, me entusiasma el Fondo 5G. En fin, tenemos varias iniciativas que tienen que ver con emprendimiento tecnológico. Que me encantan. Te platico específicamente de Innovadoras. Hay una brecha muy grande de mujeres emprendedoras. Las mujeres como grupo tenemos menos acceso al financiamiento para los negocios, menos acceso a recursos de mentoría, de capacitación. Hay una serie de obstáculos estructurales en la sociedad mexicana, en América Latina y en el mundo. Para poder emprender en el caso de las mujeres, adicionales a los retos que también los hombres enfrentan, por supuesto, en el emprendimiento. Y Innovadoras es un esfuerzo para proveer capital semilla, también mentoría, acceso al laboratorio 5G y a recursos pues, humanos y organizacionales, tecnológicos, que le permitan a las emprendedoras echarse a andar de una manera más efectiva. Se generan también redes entre ellas y es un proyecto pues, muy bonito donde ahí van varios emprendimientos que esperamos que sean muy exitosos. Empezamos hace apenas un par de años, pero va madurando rápido y creo que es una iniciativa que sin duda hay que seguir creciendo en el tiempo. ¿Y es una iniciativa de México o es una iniciativa global? Es de México. Es de México. AT&T Global tiene otras, pero esta es específica de México, donde el reto de las mujeres emprendedoras y, por ejemplo, el acceso al financiamiento es mucho más grande. Sí. Y a ti te toca estar ahí como, no sé cómo funciona, pero sería, hacen un pitch y ustedes deciden, evalúan, ¿te toca estar dentro de esa parte? Hay un juzgado, digamos, está muy institucionalizado. Yo soy promotora, apoyadora y me aseguro, digamos, de que vaya marchando, pero no tomo decisiones directamente sobre los proyectos a apoyar o algo de ese tipo. Y de las que has escuchado, ¿hay alguna que te entusiasma? Yo supongo que las ganadoras, pero ¿me puedes platicar algo? Pues hay varias iniciativas. Prefiero no platicarte una que otra para no darle a una más, pero hay proyectos interesantes y lo que podría ser muy bonito es que las invitaras a caminar un día, 2 o 3 y platicaras con ellas directamente para que te cuenten sus proyectos. Y déjame platicarte también del Fondo 5G, que es para emprendedoras, emprendedores, con proyectos tecnológicos relacionados con 5G y es justamente para detonar los casos de uso de esta tecnología. Okay. Como estamos empujando un poco la tecnología, pero todavía como mercado y como sociedad no estamos listos para usar 5G de maneras distintas, es importante ir generando estos modelos de uso y esta conciencia de las posibilidades de esta red y que lo que nos va a dar hacia adelante
en términos de nuevos modelos de negocio totalmente nuevos, cosas que ahorita no se nos han ni siquiera ocurrido. Y para eso es el fondo 5G y también pues es otra forma en la que estamos más cerca. Por supuesto dedicamos un mundo de tiempo al lado más industrial de la red, al lado comercial, los canales de distribución, etcétera. Pero es una forma para nosotros, estos proyectos innovadoras, el fondo 5G y otros, de estar más cerca también del uso de la tecnología. Suena súper interesante. Obviamente, por obvias razones, a mí me interesa muchísimo y me apasiona, ¿no? Oye, y creo que es buen momento para ligar esta conversación con las preguntas de los emprendedores que nos llegan. Si te parece bien, podemos empezar por las preguntas. Venga. Diálogo entre dos mundos, el espacio que une a los emprendedores con líderes de industrias consolidadas. Esta es doble. ¿Qué papel juegan las relaciones internacionales en el éxito empresarial? ¿Y cómo podemos lograr los emprendedores generar confianza para que los inversionistas extranjeros volteen a ver a México? Mira, hay una que suena muy repetitiva, pero a cliché, pero es que es muy real, que tiene que ver con Estado de Derecho. Yo lo llamaría cumplimiento de contratos. Cuando vas a hacer una inversión, quieres saber que los contratos públicos y privados se cumplen y que son exigibles. Y ese es un componente muy importante para las inversiones. Otro componente importante es, por supuesto, como lo preguntaste, es para la inversión en un proyecto específico, ¿no? Pues obviamente el modelo de negocio, que sea atractivo. No hay que ser insulares, no hay que ser, cerrados en nuestra propia dinámica, que a veces puede pasar cuando estamos muy metidos en un proyecto. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué es atractivo en el mundo? ¿Dónde quieren los demás invertir? Modelo de negocio, cumplimiento de contratos y reglas claras de Estado de Derecho, eso es inevitablemente importante porque tiene que ver con riesgo país. Y te diría también lo distinto, en un momento de innovación enorme, a veces se ven proyectos que son parecidos, que estamos pensando demasiado en lo mismo dentro de ciertos grupos de emprendedores. Y yo creo que salir al mundo, leer, escuchar, investigar de otros proyectos, de otras posibilidades, aprender de nuevas tecnologías, es fundamental para realmente encontrar proyectos que sean y hacer emprendimientos que sean atractivos de manera global, ¿no? Se tiene que ver algo distinto. Sí. Y el mundo se está moviendo rapidísimo. Has ocupado roles donde las alianzas estratégicas son fundamentales. ¿Cómo identificas y desarrollas relaciones con socios estratégicos y qué consejo darías a emprendedores que buscan consolidar sus relaciones? Mira, cómo consolidar tus relaciones. Se habla mucho del networking, yo creo que es importantísimo. Hay una parte que tiene que ver con la personalidad de cada quien, ¿no? De ser entrón, en conocer gente, en aventarse. En general, cuando buscas a la gente tiene la apertura de querer, de darte un ratito, de escuchar. Hay que aprovechar esas oportunidades y digamos, darle valor al tiempo de los demás también, con ser estructurados. Yo he tenido mentorías, por ejemplo, donde la persona llega de manera de lo más estructurada, con preguntas concretas, y construimos una relación de crecimiento que se vuelve mutuo, ¿no? Donde yo también aprendo, digamos, de este proceso. Y he tenido otras que duran una sesión y no siguen, con alguien que no se prepara, que no tiene preguntas, que no sabe qué quiere aprender, que simplemente quería sentarse a platicar o a ver yo qué le traía a la mesa. Entonces, esa parte es muy importante para iniciar relaciones. Ahora, para escoger socios, sociedades, la verdad es que yo creo que hay una importancia enorme de comunión de valores, de encontrar grupos, personas que se parecen a lo que nos importa, que piensan más o menos de una forma. No que piensan, que tienen valores que pueden ser afines a los nuestros. Las ideas pueden ser radicalmente distintas, incluso las culturas pueden ser radicalmente distintas, pero hay una parte de poder creer en la palabra de la otra persona. Hay una parte de comunicación asertiva, decirse las cosas, avisarse cuando algo no va bien, decirlo con claridad, decirlo temprano.
que tiene que ver más bien con un tema de valores y de una honestidad que te permite construir relaciones de largo plazo. El empresariado mexicano, hay grandes ejemplos de grandes personas. También pues hay gente tremenda, pues, y hay que saber escoger con quién se asocia uno. Sí, nos ha tocado ver muchas veces eso. Llegan, hacen un pitch, son los mejores cofundadores por fuera y después pasa un tiempo y regresan con nosotros. ¿Qué es lo que pasó? No, y empiezan los problemas. Cuando se empiezan a enfrentar con los problemas se dan cuenta que tenían valores muy distintos y cómo afrontaban las cosas, ¿no? Correcto, un poco casi como hacer amistades, que es distinto una amistad que una sociedad, pero al final las relaciones de largo plazo entre personas sí son muy importantes, los contratos, la claridad jurídica de los acuerdos, pero es todavía más importante la alineación de valores, porque eso es lo que te va a sacar adelante al momento de las dificultades. Perfecto. La siguiente tiene que ver con tu experiencia en consejos de administración. Dice, sobre los consejos donde eres miembro, ¿hay algún patrón que identifiques que hace que las juntas sean exitosas? La calidad de las personas, la calidad personal y profesional de quienes integran el consejo, obviamente es lo más importante. El gobierno corporativo, sin duda. Las agendas, los documentos y la revisión de los materiales previa a las sesiones. No llegamos a leer, ya lo leímos antes y llegamos con ideas ordenadas para que sean lugares donde se aporta, porque a eso vas. El respeto del tiempo de los demás. Creo que eso, las personas, las reglas en cuanto al gobierno corporativo y la preparación. Y el respeto al tiempo en las reglas cotidianas, digamos, ¿no? De cómo se llevan a cabo las juntas. ¿Cuál fue el primer consejo que te invitaron? ¿Y sabes qué? La diversidad. También es valioso la integración consciente que cada vez se hace más de los consejos, con base en asegurar que quienes están ahí representan, traen a la mesa distintas habilidades, distintos conocimientos, distintas experiencias complementarias, para que como consejo puedas ver un problema desde distintos ángulos y de manera mucho más efectiva. ¿Estás en algún consejo que haya más de una mujer? Porque también tiene que ver con eso, ¿no? Pues hay diversidad y ayuda muchísimo si es más de una, ¿no? Solo estoy en consejos donde hay más de una mujer. Me encanta. ¿En qué consejos estás? En Volaris, Ok. En Nemac, Autopartes de Aluminio, y en Sky México, que Sky es distinto que los otros dos. En Volaris y en Nemac soy consejera independiente, y en Sky es, digamos, como parte de la inversión de AT&T. ¿Cuál fue tu primer consejo? El de Volaris, que es un gran consejo. Has representado a México ante la OSD y ocupado roles internacionales. ¿Qué consejo le darías a los emprendedores que están considerando la internacionalización de sus empresas? Creo que acordarse siempre que el mundo es muy grande y muy diverso. Ahora con tanta conectividad, con tanta información del resto del mundo, sentimos, a veces me parece que se comete el error de olvidar las particularidades de cada mercado, de cada cultura, de cada regulación, de cada país, de cada ciudad, de cada conjunto de personas. Y entender lo local es fundamental para el éxito en cualquier otro país. Creo que somos muy conscientes de eso cuando alguien más viene a México. Cuando viene una empresa extranjera a México a invertir, estamos muy conscientes de lo que no entienden de nuestra cultura, de lo que no ven de nuestro país, de por qué sobreestiman algunos riesgos y subestiman otros. Y sin embargo, cuando buscamos nosotros ir a otros países, se nos olvida eso y hacemos lo mismo y creemos que lo entendemos todo y que somos más listos. Creo que esa humildad de entender que nunca será uno de otro lugar. Profundamente, digamos, en el conocimiento real de cómo funcionan los mercados, la política en otro país, es fundamental para la internacionalización exitosa. Que también he visto que eso hacen muchos consejos, que si van a salir a otros mercados, normalmente buscan traerse a un miembro del consejo que quizás
conozca, tenga experiencia o sea inclusive de ese país para, pues ayuda, ¿no? Influye en la toma de decisión estratégica. Totalmente, y tiene dos lados. Uno es entender mejor otro país, otra cultura, y la otra es como señal de respeto hacia esa región también. Para AT&T ha sido muy importante este proceso de realmente mexicanizarse en México, y somos un equipo pues, mexicano al 99 punto, no sé qué porcentaje, somos un equipo mexicano, con adiciones fantásticas que entonces vienen realmente a traer valor en conocimientos y experiencias y capacidades específicas, tanto de algunos americanos como de latinoamericanos y personas de otros lugares, pero realmente fundándonos básicamente sobre una organización enteramente mexicana. ¿Cómo evalúas y gestionas los riesgos empresariales? ¿Qué consejo práctico tendrías para emprendedores que buscan gestionar eficazmente los riesgos? Creo que la gestión eficaz, identificación y gestión eficaz de riesgos tiene que ver primero con identificarlos desde distintas perspectivas. Hay que ver datos, hay que ver diferentes perspectivas sobre esos riesgos, porque todos nosotros tenemos blind spots, tenemos cosas que no vemos, ¿no? Y después de la identificación de los riesgos, la otra parte es la gestión efectiva de los riesgos, que sí necesita responsables, tiempos y, digamos, gestionarse de una manera ordenada. La otra parte es cultural, vivimos en un tiempo, en una época donde las cosas cambian tanto y surgen riesgos que eran difíciles de prever de manera rapidísima y muy distintos. Todo el tema, por ejemplo, de ciberseguridad, que ahora es un tema central de las empresas. Y hace 10 años hubieras preguntado qué tan importante va a ser para tu empresa en 10 años la ciberseguridad, nadie le hubiera atinado a lo que estamos viviendo. Y la capacidad, digamos, cultural de ver desde diferentes perspectivas, de ver hacia adelante, de adaptar rápido a la organización, pues es fundamental para hacer una gestión eficaz, real, de los riesgos. No un Excel donde tienes una lista de cosas y entonces las personas en la organización se sienten tranquilas porque sienten que ya existe un proceso, sino realmente estar viendo los riesgos en el mercado, ¿no? Pues hay disrupción en tantas industrias. En un momento se crean imperios y en un momento se destruyen imperios del pasado también. Sí. Si no estás realmente abierto, enfocado, con diversidad desde distintos puntos de vista y gestionando los riesgos de manera activa y abierta. Y específicamente en telecomunicaciones, ¿dónde piensas tú que hay riesgo actualmente? Mira, hay riesgo país, ¿no? Como en cualquier otra industria y como en cualquier otro país, entonces hay una serie de riesgos externos, pero creo que específicos a la industria, te diría particularmente los temas de ciberseguridad, son muy centrales a los riesgos que estamos gestionando de manera activa y con mucho cuidado. Privacidad, datos personales, importantísimo, y lo tomamos como una altísima prioridad. Y después hay otros que tienen que ver con la disrupción en el mercado. Nos hemos transformado de ser una empresa, en el caso de AT&T México, verticalmente integrada, a ser una empresa que tiene sus propias marcas integradas, pero que también es un mayorista para muchas otras marcas, por ejemplo, para poder traer mucha más escala a la red y realmente cambiar nuestro desempeño financiero. Entonces, hay disrupción y tenemos que ser la disrupción, tenemos que ser nosotros mismos. Viene mucha más disrupción en telecomunicaciones, incluyendo con la incorporación de nuevas tecnologías conforme van saliendo, ¿no? Que eso es todo el tiempo. De acuerdo. Mira, la siguiente tiene que ver con talento. ¿Cómo gestionas y motivas a tu equipo para fomentar innovación? Mira, yo pienso que hay dos formas de equivocarse. Y lo digo seguido con mi equipo. Una forma de equivocarse no solamente es aceptada, es bienvenida, que es equivocarse con los datos, investigaste, te preparaste, le echaste todas las ganas, tomaste puntos de vista distintos y ¿qué crees? No salió.
Y no salió porque aprendimos algo nuevo del mercado, porque aprendimos algo nuevo de la tecnología, porque aprendimos algo nuevo de las preferencias de los clientes en el mercado. Fantástico, tomamos la lección, te felicitamos y vamos para adelante a la siguiente. Y esas son las formas de equivocarse que son totalmente bienvenidas y que es lo que necesitamos en nuestra cultura para avanzar la innovación. Hay otra forma de equivocarse que es la que no acepta otros puntos de vista. Me equivoqué porque no quise escuchar lo que me dijeron, porque no escuché el mercado, porque no recopilé los datos, porque no fui perseverante en mi proyecto y lo dejé tirado antes de tiempo. Esa forma de equivocarse, hay que separar las dos. Muchas veces en el emprendimiento se habla de aceptemos el fracaso es el éxito. Sí. Y digo, pues depende cuál. Sí. El fracaso es el éxito cuando te deja la lección. Y cuando te da el crecimiento como personas y como organizaciones. El fracaso sigue siendo el fracaso cuando es por algo que pudiste haber evitado, haciendo un mejor proceso y sobre todo con temas culturales de apertura, de escuchar otros puntos de vista, de entender no qué querías tú, sino qué querían los clientes en el mercado, cuál era verdaderamente el problema que estabas tratando de resolver para otra persona. Esa forma de equivocarse y ese tema cultural es fundamental para la innovación, porque la innovación requiere tanto la apertura a la posibilidad de fallar muchas veces, porque la innovación viene de la experimentación, claro, como la perseverancia, el orden y la disciplina. Requieren las dos cosas. Y el otro punto es que requieres también, obviamente, cada vez más una base tecnológica. Entonces, las capacidades técnicas, tecnológicas, digitales de los equipos son fundamentales para que exista verdadera innovación. Y qué chistoso que estás contestando esta pregunta, porque de esta manera, porque la siguiente tiene que ver con de los aprendizajes que has tenido en tu vida, ¿qué aplicarías para un emprendimiento? Bueno, yo empecé mi carrera en esta última ola. Llevo 5 años en el sector privado, pero antes de estar en el sector público, de hecho, tuve una empresa de consultoría en asuntos públicos, en temas de infraestructura, telecomunicaciones, aviación, y fue fantástico. Salió muy bien, duró unos años, y fue una parte muy bonita de mi carrera y del aprendizaje de empezar a llevar un equipo de trabajo, etc. Y si volviera a emprender, cuando emprenda otra vez, porque seguramente lo haré, de lo que he aprendido, la verdad es que muchas de las características que te hacen exitoso en un tipo de organización son las mismas que en otra, no todas. Te voy a decir cuáles creo que sí. La perseverancia. No la necedad, porque tiene que ser con apertura escuchar, pero la perseverancia es fundamental. Estamos en un mundo de inmediatez, donde también las cosas se botan demasiado rápido. Sí. La perseverancia es fundamental. Muy pocas grandes cosas en este mundo salen sin haber perseverado en el tiempo. No quiere decir sufrimiento, no quiere decir necedad, no quiere decir lo puedes gozar, pero sí la perseverancia es fundamental para tener éxito en un emprendimiento. El tema de escuchar al mercado, escuchar al cliente, escuchar la verdadera necesidad del otro. No tener una idea nuestra en nuestra burbuja que vamos a empujar, porque ahí no es perseverancia, eso es necedad, ¿no? Y al final el mercado siempre estará en lo correcto, porque es el que va a decidir si funciona o no funciona tu emprendimiento. El tema de la diversidad, que para mí ha sido un camino de aprendizaje, la diversidad de experiencias, la diversidad demográfica, la diversidad de las personas, trae diversidad de ideas. Pensamos como pensamos, al menos en parte, por nuestra experiencia. Y cuando pones en la mesa experiencias distintas, piensas de una manera distinta, integras puntos de vista distintos. Entonces, para mí los equipos diversos son fundamentales. Los equipos que se ven iguales, ves a 8 señores trajeados, no tengo nada contra un señor trajeado, pero sí contra un equipo de 8 señores trajeados. ¿Por qué? Porque son iguales.
Y si son iguales, van a pensar de la misma manera y tienes que integrar otras formas de pensar en los equipos. Pues creo que eso. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y el equipo de trabajo, lo más importante. Uno, digamos, yo soy tan poderosa como mis propias limitaciones. Y la única forma de extender ese poder, de extender ese impacto, hacer cosas mucho más grandes de donde yo puedo llegar, pues es a través de un equipo de trabajo, es a través de otras personas. Y el integrar un equipo de trabajo de personas que son mejores que yo, desde un lugar de humildad, pues es lo que me hace más grande, es lo que me hace poder tener un impacto que jamás podría tener yo. Y ese recordatorio de que es más quien reconoce ser menos dentro de un equipo de trabajo, quien puede traer a otros que sobre cada tema específico saben más que yo, tienen también en lo emocional otro tipo de fortalezas que quizá yo no tengo. Eso es lo que hace a los equipos fuertes. Yo creo que tengo un equipo extraordinario en AT&T México, del que estoy agradecidísima. Y de verdad yo veo ese equipo y digo, pues este equipo es muchísimo más que yo, y eso es lo que quieres formar como una organización. Sí, de acuerdo. En WOLEF hemos visto pasar muchas ideas muy similares, y la diferencia entre las que son exitosas o no, además de la capacidad de ejecutar, es la capacidad de los fundadores y fundadoras en traer gente muy buena al equipo. Correcto. Tiene todo que ver todo. con eso. Y luego dijiste la capacidad de ejecutar, que es el otro lado que no comenté, pero la idea es importantísima, digamos, el modelo de negocio, el plan inicial, etcétera. Y después la ejecución, que tiene que ver con el punto que sea sobre la perseverancia, es fundamental. Grandes ideas fracasan por mala ejecución. Sí, totalmente. Y lo que tú decías de 8 hombres trajeados, te pueden asustar. A mí, 8 founders de jeans, t-shirt y tenis también me pueden asustar. Por eso cuando armamos equipos siempre pienso, ¿y por qué no nos traemos a gente de otras industrias? Pero absolutamente. Sí, no me refería a los trajeados por formal. Sí. Coincido contigo al 100. Grupos de personas homogéneas. Sí, exactamente. Que te traen experiencias más o menos similares a la mesa y que por lo tanto pues, no van a haber otra cantidad de frentes de la experiencia humana. Momentos de claridad. Mónica, muchas gracias por contestar esas preguntas. Estamos pasando ya a la última parte del podcast, que son momentos de claridad. Tiene que ver con la caminata, porque de eso salió, como momentos en los que usas para tener las cosas más claras. Y la pregunta obligada es, ¿a ti te gusta caminar? Me gusta caminar los fines de semana y en general con mi perro. Me encanta caminar, no camino mucho, sí, particularmente entre semana, porque tengo el problemita de estar muy ocupada. Y entonces trato de hacer ejercicio y encuentro pocos espacios para caminar, pero me encanta cuando lo hago y el fin de semana sí lo hago. Y para la gente que está muy ocupada como tú, ¿dónde haces hueco para tener las cosas claras? ¿Qué es lo que haces tú, Mónica, para poder avanzar cuando tienes momentos difíciles? Pues mira, el estrés nos resta claridad, nos resta la posibilidad de ver al futuro, ¿no? Y eso es malísimo para nuestras propias vidas, pero también para las organizaciones, cuando son lideradas por personas estresadas que por lo tanto no tienen claridad y no pueden ver hacia adelante. Para mí la claridad viene de entender los problemas con una cierta distancia emocional, de separar lo que estoy viendo, de cómo me estoy sintiendo con lo que estoy viendo, de la conciencia emocional de mis reacciones ante un problema, de analizar los problemas con datos, de hablar. A mí me encanta la conversación, me siento con gente inteligente, con mi equipo, con otras personas externas y reboto un problema y le doy 1000 vueltas a un problema hasta que lo veo con otra perspectiva y desde otro lugar como una cosa externa a mí. Y después de momentos de silencio, para realmente reflexionar, sentir a dónde quiero llevar este problema. La vida diaria
que tenemos en las ciudades, en estos trabajos, pues es de actividad total, ¿no? De actividad constante. No hay un minuto en la agenda que no tenga algo, incluyendo tiempo con la familia, con la gente que queremos, hacer algo de ejercicio, pero todo el tiempo los días están, ¿no? muy llenos. Y tomar esos espacios, dedicarle formalmente esos espacios a reflexionar sobre los temas, a discutir con otros los temas y a tomar distancia de ellos, y espacios de silencio que puede ser en caminatas o puede ser en meditación o puede ser simplemente en el silencio en tu oficina, en tu casa, son fundamentales, porque si no corremos mucho y no sabemos a dónde vamos. Y cada pregunta que te he hecho me he dado cuenta, y también antes de hacer este podcast te contaba que había escuchado conversaciones contigo. Cada pregunta que te llega, tienes una habilidad de como subirte 1000 pies, verlo como mucho más estratégico y luego aterrizarlo. Y luego también desde que empezamos el podcast que me decías esta intensidad y ganas de lograr resultados, ¿de dónde vienen esas dos cosas? ¿Es parte de tu formación en casa? ¿Tú cómo lo identificas? Pues son de los misterios de la humanidad. Yo creo que somos producto, una parte de genes, una parte de circunstancias y una parte de hábitos. Y la parte que más podemos afectar, que más podemos transformar, es la de los hábitos. Las otras importan, son parte de nosotros, las tenemos que reconocer. Pero realmente los hábitos son los que podemos cambiar y podemos debatir cuánto pesan. Ahora, ahí viene un helicóptero, ahora se habla mucho de, digamos, creo que estamos muy polarizados como sociedad entre la visión de que todo es meritocracia, yo me merezco todo lo que tengo, yo lo gané, yo lo peleé y por lo tanto no tengo por qué repartir, no tengo por qué pensar en otros, no tengo por qué darle nada a nadie, no tengo por qué pagar impuestos. Y en el otro lado, el otro extremo, el privilegio. Todo lo que los demás tienen es porque se los dieron, no se lo merecen, todo lo que tengan es injusticia. Y creo que las dos visiones son muy equivocadas, porque somos una combinación de ambas cosas. ¿Quién se merece los genes que le tocaron? Nadie se los merece. Tampoco se los podemos cuestionar, pues es el paquete con el que llegamos al mundo. ¿Quién se merece las circunstancias de riqueza, pobreza, tipo de familia con las que nació? Nadie se las merece. Son las que nos tocaron. Y esas dos cosas determinan mucho de lo que va a pasar en nuestra vida. Ahora, tampoco todo está determinado. También tomamos decisiones y también construimos nuestros propios hábitos. Y a través de los hábitos transformamos nuestras circunstancias y hacemos lo mejor o lo peor de los genes que nos tocaron. Entonces, la motivación para mí viene, una parte está ahí. Yo me despierto contenta, hay gente que no se despierta contenta en la mañana. ¡Qué suerte la mía! Pero hay otra parte que tiene que ver con los hábitos. Me despierto también, duermo. Cuido mucho dormir bien, hago ejercicio, me rodeo de gente que me enriquece y no de gente que me empobrece, emocional e intelectualmente. Tomo decisiones difíciles en cuanto al esfuerzo que le meto a aprender las cosas. En fin, genero una serie de hábitos que trato, obviamente con mucha imperfección, pero trato de generar de manera consciente una serie de hábitos que me permitan hacer lo mejor con lo que tengo. Y pues de ahí viene tener mucha energía. Yo digo, una parte la traemos, pero la otra también es el hábito de hacer las cosas que nos permitan ser como atletas de alto rendimiento en las vidas y en los trabajos que tenemos. Y tienes una hija, y me decías, una hija maravillosa, de esta parte genética que no podemos hacer nada, pero de la parte en la que tú has influido, ¿en dónde te has enfocado en su educación? Mira, bueno, mi niña, ¿qué te digo? Que es una luz en mi vida extraordinaria. Llegó además en un momento de la vida, una edad donde creí que ya no iba a llegar, y entonces ha sido un capítulo increíble de aprendizaje y realmente un regalo de la vida extraordinario. Y yo lo que trato de enfocarme, sobre todo en estos años, tiene 7 años ahorita, en los años como de educación temprana que están terminando realmente,
ha sido en la construcción de su fortaleza emocional. Todo el tema de que tenga apoyo, que se sienta querida, que también tenga que esforzarse y lograr cosas, que haya recompensas pequeñas, cotidianas, por hacer un esfuerzo y lograr las cosas, que aprenda a tener atención y a perseverar, que sea educada y que sea consciente, en el sentido de ser consciente de las emociones de los demás y del impacto de lo que hacemos en otros, que hacerla consciente de sus propias emociones, los berrinches, ¿no? Arranques, es una niña divina, la verdad, pero la conciencia de lo que sientes ahorita es enojo, lo que estás sintiendo se llama tristeza, lo que estás sintiendo se llama alegría, y empezar a ponerle nombre a las emociones, creo que eso, y el juego que es tan importante, ya está muy estudiado, pues lo que los niños necesitan en edad temprana, realmente tiene que ver con la construcción de sus emociones, con la construcción de su forma de relacionarse con los demás y hacer personas seguras que desde ahí, porque ¿qué van a hacer? Pues quién sabe, ¿a qué se van a dedicar? ¿Cuántos tienes tú? Tengo 2 de 3 y medio, son gemelos. ¡Ay, qué increíble! Felicidades. Gracias. ¿Qué van a hacer en la vida? ¿Qué van a saber hacer? ¿En qué mundo van a vivir? Tanto por el tema de los riesgos de cambio climático, de sustentabilidad, de desastres naturales, de desigualdad, de violencia, como por el lado fantástico y emocionante de innovación, de libertad, de nuevas formas de vivir. No tenemos ni idea qué mundo van a vivir, entonces pues como que hay que darles el paquete emocional y después las habilidades técnicas y de conocimientos para que se enfrenten a un mundo que quién sabe cuál será. Yeah. Mónica, no me queda más que agradecerte el tiempo y las ganas de hacer esto. Soy muy afortunada de que hayas querido venir conmigo, la verdad te lo voy a agradecer siempre. Y pues nada, muchas gracias y yo feliz de caminar con cualquier emprendedora que quieras que camine. Muchas gracias. E invitarla con otros líderes. Eso vamos a hacer. Así me lo agradeces. Te voy a mandar a 2 o 3 emprendedoras. Me encanta. Me encanta, a mí también. Muchas gracias, Mónica. Fantástico, gracias. Muchas gracias por haber escuchado el episodio. Mónica no había hecho podcast en el pasado, así es que para mí fue un honor y también le puso mucha presión. Al final nos quedamos platicando un poco sobre lo más importante en su vida, que ha sido formar a su hija, un poco de su familia, etc. Y yo sé que siempre en las entrevistas le preguntan a Mónica cómo ha sido ser hija de Pedro Aspe, pero la verdad es que yo creo que la pregunta tiene que ser dirigida a él. Pedro, ¿qué se siente tener una hija como Mónica? Espero que les haya gustado. No se pierdan el próximo episodio, habrá un emprendedor invitado. Y tampoco se olviden de mandarme señales. Si les gustó este episodio, califíquenlo y si quieren que lo siga haciendo, pues suscríbanse. Caminamos el próximo episodio. Un abrazo.